Abran su Biblia entonces al libro de Isaías en el capítulo 32. Y cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Amén. Muy bien, rápido lo encontraron. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio. Padre Celestial, una vez más nos ponemos en tus manos. Señor, pedimos que tu siervo mengue, que tú crezcas, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros lo que debemos escuchar hoy de tu palabra, Señor, y que podamos salir de aquí no solamente con más conocimiento en nuestra mente, sino con un deseo por el poder de tu Espíritu Santo de aplicarlo en nuestras vidas y de llenar nuestro corazón con tu palabra para no pecar contra ti. Entonces estamos poniéndonos en tus manos para que hagas tú la obra, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues vimos los primeros 8 versículos la semana pasada y vimos que se trataba de un rey justo que va a venir en el futuro. Obviamente ese rey justo, llegamos a la conclusión de que va a ser el Señor Jesucristo, que ya vino de hecho en su primera venida, como ya sabemos, pero que va a venir un día en el futuro para establecer su reino aquí en la tierra. Y es cuando finalmente Él va a verdaderamente gobernar físicamente desde el trono de David, su padre. Hoy, en los versículos 9 y siguientes, tenemos algo interesante, porque si su Biblia es una Biblia de estudio, quizás tenga un encabezado que dice advertencia a las mujeres de Jerusalén. Advertencia a las mujeres de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene un problema especialmente con las mujeres. Quiere decir que las mujeres estaban cometiendo algún pecado, algunos pecados más graves que los de los hombres, y por eso el Señor se está dirigiendo a ellas. No. Porque cuando la destrucción por medio del rey de Asiria y luego de Babilonia vino primero a Judá y luego a Israel, arrasó con hombres y mujeres por parejo, ¿no es cierto? Entonces no se estaba refiriendo a las mujeres en sí porque ellas estaban cometiendo algún pecado especial o porque estaban portándose. No, se está refiriendo a las mujeres porque recuerden, en aquel tiempo las mujeres estaban muy subyugadas por los varones. Las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no tenían derechos, no tenían nada. Entonces, los varones eran los que estaban haciendo todo tipo de arreglos con Egipto para que en el momento en el que Asiria viniera a atacarlos, Egipto pudiera ayudarles, tomar cartas en el asunto para defenderlos. Entonces, podemos esperar que en aquel tiempo, cuando las mujeres oían que estaba amenazado la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén por Asiria, podemos imaginarnos que les decían a sus esposos que qué iban a hacer. Y sus esposos sin duda les decían, como suele suceder, no te preocupes, te lo tenemos todo bajo control. Para después, al final de cuentas, darse cuenta de que no tenían nada bajo control. Pero, como suele suceder también, las mujeres tenían que poner su confianza en lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? En lo que el esposo les estaba diciendo. Y leo yo entre líneas aquí que lo que estaba pasando con ellas era que porque lo que se les estaba diciendo, por lo que se les estaba diciendo, ellas se sentían seguras. Ellas sentían que no iba a pasar absolutamente nada. Porque si el liderazgo les está diciendo que van a hablar con Egipto para poder recibir ayuda en caso de que Asiria los atacara, si los esposos les están diciendo no te preocupes, nosotros tenemos todo bajo control, pero en realidad no lo tenían porque el Señor ya les había dicho que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces ellas estaban confiadas, estaban seguras. Entonces esta amonestación que se dirige a las mujeres de Jerusalén no es solo para las mujeres, porque de nuevo, como dije al principio, no fueron solo las mujeres las que sufrieron lo que la profecía dice, sino es para todos los que estaban viviendo despreocupadamente y seguían su manera de vivir sin detenerse a prestar atención a lo que el profeta estaba diciéndoles del inminente peligro. Y poniendo también su esperanza en que en un momento dado Egipto y el faraón y su ejército iban a venir a defenderlos, iban a venir a intervenir para que Asiria no los conquistara. Pero miren cómo se dirige a las mujeres en el versículo 9. Dice, levántense, mujeres indolentes, escuchen mi voz y mis razones, mujeres, note que les llama mujeres confiadas. Y de nuevo, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, que cambia un poco las palabras, pero el mensaje viene siendo el mismo. La palabra confiadas también se puede traducir seguras o puede traducirse seguridad. O sea que se sentían muy seguras, quizás porque se les había dicho que no se preocuparan por nada, porque Egipto les vendría a ayudar. Y esta palabra se usa para describir no solo a las mujeres, sino a todos aquellos que
que se sentían seguros porque habían confiado erróneamente en Egipto para su seguridad. Es algo que debe hablarnos a nosotros acerca, de nuevo, y es el tema que se ha estado tratando una y otra vez a través de estos capítulos, de estos versículos, que es algo que nosotros debemos de poner nuestra atención en ello. Que nuestra ayuda no viene del hombre, nuestro apoyo no viene del hombre. No podemos esperar que el hombre haga lo que nosotros necesitamos que se haga por nosotros, especialmente cuando tenemos una batalla muy fuerte, una batalla muy grande que estamos enfrentando. Tenemos que ir a Dios, pedir a Dios su consejo, pedir a Dios su dirección, pedir a Dios que Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la predicación, nos hable y nos diga lo que necesitamos escuchar para nosotros tomar así los pasos correctos a seguir para primeramente honrarlo a Él, pero en segundo lugar para que lo que vayamos a hacer, el esfuerzo que vayamos a hacer, no sea en vano, porque en vano, ¿verdad?, edifican los edificadores, ¿verdad?, si el Señor no está ahí con ellos presente edificando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sea lo que sea por lo que estamos pasando, no importa la prueba, no importa el dolor, tenemos que pensar y creer que en algún momento Dios va a intervenir y va a hacer que tengamos victoria sobre esa prueba, sobre esa lucha. Va a sanar ese dolor. A veces se tarda mucho, pero no importa, si confiamos en Dios sabemos que eso es algo seguro. Entonces, claramente esta amonestación no es solo para las mujeres, sino para todos aquellos que están mostrando esta misma actitud de seguridad por lo que habían tratado de lograr por medio de Egipto. En el versículo 10, noten lo que dice. Ustedes que ahora están tranquilas, dentro de poco más de un año se llenarán de pánico, porque las viñas no darán uvas, ni habrá trigo en los trigales. Noten aquí cómo el Señor les está advirtiendo por medio de Isaías lo que está por pasar y hasta les dice cuánto tiempo va a pasar antes de que lo que está profetizando Isaías pase. Por favor, presten atención a eso, que el Señor les está diciendo exactamente cuánto tiempo va a pasar antes de que esto suceda. Y lo hemos visto en otras profecías de Isaías también. Pero aun cuando les dice que va a pasar dentro de un año, también sabemos, porque lo que profetizó Isaías llegó a suceder, que ni siquiera esto movió ni a las mujeres y ni obviamente a los hombres a buscar la misericordia ni el perdón de Dios. Les está diciendo, dentro de un año esto es lo que va a suceder. Dentro de un año esto es lo que pueden esperar que suceda. ¿Sí? Y ni así, no tenemos ninguna evidencia en todo el libro de Isaías, ni así vemos que el pueblo se arrepienta, ni así vemos que los líderes dejen su confianza en Egipto y se vayan a buscar al Señor. Los vemos tercos a seguir su curso, pase lo que pase, aun cuando Isaías les está advirtiendo. Y esto es algo que es en realidad sorprendente para mí. Y debe ser sorprendente para todos. Es sorprendente ver cómo el Señor siempre ha amonestado a su pueblo para que hagan lo correcto y no tengan que sufrir las consecuencias de sus malos caminos. Siempre los ha advertido. La palabra está llena de advertencias. La palabra está llena de exhortaciones. Hacer lo bueno, a no hacer lo malo, acercarnos a Dios, acercarnos a la palabra, alejarnos del mundo, a no ser partícipes con ellos de lo que ellos están haciendo. Constantemente nos está diciendo eso, constantemente nos está llamando a vivir una vida de santidad, que lo único que quiere decir es vivir una vida separada para el Señor, y que esa vida separada para el Señor busquemos vivirla de tal manera que Él sea exaltado en ella y a través de ella, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra, con todo lo demás que tenemos que hacer como padres, como hijos, como abuelos, como tíos, como profesionales, aparte de todo eso, el principal objetivo de nosotros estar aquí en la tierra es exaltar el nombre de Cristo y atraer a los perdidos a Él. Esa es la razón por la que el Señor nos deja aquí. Por eso está la iglesia aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu de Dios sea arrebatado, entonces va a ser muy difícil que se convierta. Sí, pero entonces tenemos que tener eso en mente, que el Señor les está dando un año, les está diciendo que en poco más de un año se van a llenar de pánico, que en un poco más de un año van a estar llenas de miedo, que en un poco más de un año las viñas, que era de lo que vivían y era lo que más sembraban, no van a dar uvas, ni el trigo, ni va a haber trigo en los trigales. En otras palabras, no van a tener ni que beber, ni que comer. Todo eso se va
acabar, se va a quedar seco. Y es como que el Señor está rogándoles, está diciéndoles, presten atención, por favor. Presten atención. Y yo no sé en dónde se encuentre cada uno de ustedes hoy, pero les voy a decir algo que debe de tomar en cuenta, que si el Señor le está llamando a que preste atención a lo que se le está diciendo a través de la palabra, a lo que se le está diciendo a través de predicaciones, a lo que alguna persona piadosa que ama a Dios y le ama a usted le está diciendo, preste atención, porque a lo mejor es la voz del mismo Dios que le está llamando la atención o le está llamando a hacer algo que no está haciendo o no hacer algo que sí está haciendo. Pero tenemos que prestar atención, porque así como Él no los obligó a ellos a deshacerse de todo lo que estaban haciendo, no los obligó a ellos a que confiaran en Él y no en Egipto, así no nos va a obligar a nosotros también. Dios no nos va a obligar a que hagamos nada, no nos va a obligar a hacer absolutamente nada que no queramos hacer. ¿Sabía usted eso? Que Dios nunca le va a obligar a hacer lo que no quiere hacer. Dios nunca nos va a obligar a hacer lo que no queremos hacer. Dios, por eso Dios puso a Adán y Eva en el huerto, y ¿qué les dijo? De todo árbol pueden comer menos uno. Y luego los dejó ahí. ¿Para qué? Para que ellos decidieran si iban a obedecer a Dios o no iban a obedecer a Dios. Y así nosotros ahora nosotros tenemos diferentes árboles, ¿verdad? Que se nos presentan a menudo para comer de ellos o no comer de ellos, ¿verdad? Y entonces nosotros tomamos la decisión de si vamos a comer de ellos o no. ¿Sí? Y las consecuencias de tanto lo uno y los beneficios de lo otro van a ser nuestros cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. Pero Dios siempre le rogó a su pueblo, y Dios nos ruega a nosotros también como cristianos que prestemos atención a lo que nos está diciendo. Que pongamos atención a las señales que a veces son tan claras, pero que no queremos seguir. Que a veces son tan claras, pero que no queremos seguir, que no queremos hacerles caso. Miren lo que el profeta Ezequiel escribió en Ezequiel capítulo 18, el versículo 31 y 32. El Señor hablando aquí a través de Ezequiel dice, pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? ¿Se dan cuenta las palabras del Señor aquí? Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? O sea que no tenían por qué morir. ¿Qué tenían que hacer? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Versículo 32 es interesante, noten. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. El Señor está diciendo, yo no quiero que ninguno de ustedes tenga que morir, que sufra lo que va a sufrir si sigue por el camino que va. Yo no quiero que nadie pase por lo que van a pasar si siguen por el camino que van. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? La última parte del versículo 32. Así que, ¿qué? Vuélvanse a mí. ¿Qué sucederá? Vivirán. Palabra de Dios el Señor. Cuando dice palabra de Dios el Señor, quiere decir que esto ha salido de la misma boca de Dios y que podemos contar con ello porque Él lo está diciendo. Y cuando Él dice algo, aunque a veces no dice que lo jura, Él está poniendo en evidencia su propio nombre y está diciendo que porque Él es Dios, el Dios verdadero que no puede mentir, que no cambia de opinión, Él lo va a hacer porque Él lo está diciendo. Entonces, o confiamos en ello o no. O confiamos en ello o no. Pero de nuevo, cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Sí, ahora, va a haber veces en las que estamos haciendo lo correcto, en que no estamos haciendo absolutamente nada malo. Y de todas maneras vamos a pasar por pruebas. Pero ¿saben qué? Aunque sea justificado por nuestras propias imprudencias o aunque sea injustificado porque hay personas que nos quieren hacer sufrir, de todas maneras confiamos en que el Señor sabe mejor lo que está pasando y lo que nos está pasando y dejamos que Él se encargue de ello. Lo ponemos en sus manos y decimos, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer aquí, pero yo sé que tú me vas a defender, yo sé que tú eres mi defensa, yo sé que tú eres mi escudo, yo sé que tú eres quien levanta mi rostro, así es que voy a confiar en ti, pase lo que pase, voy a confiar en ti. Ahora, noten lo que les exhorta a hacer en el versículo 11. Comiencen ¿a qué? A temblar y a preocuparse. Y luego las llama otra vez mujeres indolentes y confiadas. Despójense de su ropa y vístanse de silicio. Con silicio, de silicio, vístanse con el silicio. Les está tratando de comunicar lo serio que sería lo que estaba por pasar.
Les está tratando de comunicar lo serio de lo que sería lo que estaban por pasar. Y les está haciendo un llamado a que se pusieran vestidos que se identificaban con el luto, que se identificaban con la pérdida, que se identificaban con la tristeza. Porque lo que iban a pasar iba a ser triste. Iba a ser triste. Iba a ser horrendo, de hecho. No nada más triste, iba a ser horrendo. Las mujeres iban a ser tomadas, iban a ser, si estaban embarazadas, se les iba a sacar al niño del estómago, iban a ser aventados contra los muros de la ciudad, los iban a llevar cautivos de Jerusalén y del área de la tribu de Judá a Asiria, y los iban a tener allá cautivos por mucho tiempo. Iban a llevar gente de otros países, como vimos el domingo con Samaria, a Israel, y esas personas se iban a entremezclar con los judíos, y de ahí iban a salir los samaritanos, que tanto problemas tuvieron los judíos y ellos, como vimos el domingo. Entonces les está tratando de nuevo de comunicar lo serio que sería lo que estaba por pasarles. Está haciendo un llamado a que se pusieran estos vestidos que se identificaban con el luto, con la pérdida, con la tristeza. Y saben que, yo no sé ustedes, pero en tiempos como estos, cuando este tipo de cosas se están desatando, el Señor está permitiendo que este tipo de cosas lleguen a la vida de su pueblo. Lo que debería estar a la orden, ¿saben qué es? Lo que debería estar a la orden son los lamentos. Las lamentaciones es lo que deberían haber estado haciendo ellos y ellas. Deberían haberse estado lamentando de todo lo que habían hecho para tentar al Señor y llevarlo a que cumpliera su amenaza que les había hecho desde que los sacó de Egipto, que si no obedecían su ley, ¿qué iba a hacer? Iba a traer otros pueblos peores que ellos para castigarlos. Iba a traer otros pueblos peores que ellos para reprenderlos y corregirlos. ¿Por qué? ¿Porque los odiaba? No, porque los amaba y no quería que sufrieran el fin que finalmente tuvieron que sufrir por su desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Lo corrige, lo disciplina. Y cuando estamos siendo disciplinados, no es porque el Señor nos odia o porque el Señor quiere castigarnos por algo. No, es porque nos ama y no quiere que sigamos el camino por el que vamos, porque vamos a tener consecuencias más grandes todavía de las que estamos sufriendo. Entonces, en tiempos como estos que está describiendo aquí el Señor a través de Isaías a estas mujeres y por ende a todos los habitantes de Jerusalén y de Judá, en estos tiempos, lo que deberían de haber hecho era ponerse a lamentarse. Sí, es lo que deberían de haber hecho. ¿Sí? Noten lo que el profeta Jeremías dice en Jeremías 4, los versículos 8 y 9. Jeremías 4, versículos 8 y 9. Noten lo que les dice ahí. Por lo tanto, vístanse de cilicio, lloren y hagan lamentos, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Cuando llegue ese día, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, los sacerdotes se quedarán atónitos y los profetas no podrán creerlo. Y luego dice, palabra del Señor. Noten, habían estado escuchando al rey. Habían estado escuchando a los príncipes, habían estado escuchando a los sacerdotes, que eran los líderes religiosos, habían estado escuchando a profetas falsos. ¿Y qué fue lo que sucedió por haberlos escuchado a todos ellos? Las consecuencias fue el sufrimiento de los cuales el Señor los hizo objeto por su desobediencia. Por su desobediencia. Por eso siempre el último árbitro, la última persona a la que debemos consultar para saber si lo que vamos a hacer o estamos haciendo está bien o no. La primera persona a la que debemos consultar para saber si lo que estamos haciendo está bien o no es a Dios mismo, por lo que su palabra dice. Y también a través de las experiencias que ya hemos tenido. Porque ha habido tiempos de mucho gozo, de mucha dulzura, de mucha bendición cuando andamos con el Señor, ¿no es cierto? Todos creo que hemos tenido esa experiencia de andar con el Señor, de caminar de cerca con Él, de consultar su palabra, de estar en constante oración, de estar en la casa de Dios con los santos, en la comunión de los santos y todos juntos en la comunión por medio del Espíritu. Y hemos tenido grandes bendiciones. Entonces,
Debemos de poner nuestra esperanza en Él, y a veces tenemos que hacer brillar la luz de la palabra sobre las cosas que se nos están diciendo, porque va a llegar el momento en el que todo esto va a venir y todos nuestros consejeros que nos dieron un mal consejo, ¿saben qué van a hacer? Van a desaparecer. Van a desaparecer. Ya no van a estar ahí para ayudarnos, ¿sí? Pero los que traían una buena motivación, los que traían un buen corazón para ayudarnos, pero que quizás no los quisimos escuchar porque no estaba dentro de de nuestros planes, lo que creíamos que nuestros planes deberían de ser, ellos siempre van a estar ahí. Pero a menudo son los últimos que escuchamos y los primeros que desechamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no queremos oír lo que nos tienen que decir. ¿Sí? ¿Por qué no queremos oír lo que a veces lo que leemos en la palabra de Dios no va de acuerdo con nuestro corazón, ¿no es cierto? A veces lo que se está predicando nos cae gordo el predicador, porque ¿por qué está diciendo eso? ¿A quién le dijo? Alguien le ha de haber mencionado por lo que estoy pasando, y por eso está hablando, me está hablando a mí. Para nada. ¿Sí? Ustedes saben lo que el Señor tiene que decirles y en dónde los está tratando de corregir, y ustedes que tienen que tomar la decisión si van a aceptar esa corrección o no. Ahora pueden venir conmigo y decirme, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero yo únicamente lo que les voy a decir es, vean la palabra. Vean la palabra, ¿sí? Y a muchos no les gusta eso, cuando se les dice vean la palabra no les gusta. Odian de hecho que se les diga vean la palabra, porque la palabra va en contra de lo que están haciendo. Porque la palabra hace brillar su luz sobre lo que están haciendo y se dan cuenta de que no lo deberían estar haciendo. De nuevo el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 6 y el versículo 26, noten lo que dice: hija de mi pueblo, cúbrete de cilicio y revuélcate en ceniza. Vístete de luto, como si hubiera muerto tu único hijo. Se está hablando de la seriedad de lo que les va a pasar. Noten, como si hubiera muerto tu único hijo. Y luego noten lo que dice: llora amargamente, porque ya viene contra nosotros el destructor. Entonces, cuando dice aquí que se vista de luto como si hubiera muerto tu único hijo, mamás, piensen en eso. Piensen en eso. ¿Cómo se sentirían si muriera su único hijo? El Señor está diciendo, así como se siente que se muera uno de tus hijos o tu único hijo, así se va a sentir la calamidad que viene sobre ti por no hacerme caso. Y de nuevo, aunque se está dirigiendo a las mujeres, es para todos. Es para todos, porque si los hombres hubieran sido justos, no les hubiera pasado lo que le pasó a toda la ciudad. Pero juntamente con las mujeres y los niños, los hombres también sufrieron la calamidad que Dios dejó caer sobre Judá y sobre Jerusalén. Entonces nadie se va a librar de la corrección de Dios. Aunque a veces algunos quieren hacerse pasar como que no hay razón para ser disciplinados por Dios, todos necesitamos ser disciplinados por Dios de vez en cuando. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no es cierto? Que a veces creemos, ¿verdad? ¿Pero qué hice para merecer esto? ¿Alguna vez han preguntado eso? Están pasando por ¿qué hice para merecer esto? Pues examínense, ¿verdad? Examínense, dejen que el Señor les muestre lo que hicieron. La única persona que nunca hizo nada malo para merecer lo que le tocó, ¿saben quién fue? Mi mamá. Me acuerdo mucho de una vez, creo que se las he contado antes, me acuerdo mucho de una vez, no sé, me acuerdo qué hice, pero me enojé mucho y me acuerdo, y esto me voy a poner en evidencia aquí, ¿verdad? Pero pues, me acuerdo, yo me enojé mucho por lo que ella me dijo que hiciera o por lo que no me dejó hacer o algo. Y me acuerdo que le dije hasta una mala palabra, le dije una grosería, en mi coraje le dije una grosería. Y mi mamá, así como esas señoras que se agarran el corazón y ¡ay! Me voy a morir, ¿verdad? Porque nunca esperaba que yo le dijera lo que le dije. Y me acuerdo que llorando, ella acostada en la cama me decía, Carlos Manuel, ¿qué te hice? ¿Qué te hice para que te portes así? Mamás, no sé si ustedes sepan lo que eso se siente, pero así me estaba diciendo mi mamá. Sí, y la verdad es que ella no había hecho nada.
Ella no había hecho nada, simplemente había querido corregirme, simplemente había querido enseñarme lo que era mejor para mí, quería llevarme por el buen camino, pero yo no quería ir por el buen camino. Así también sucede a veces con Dios. Si el Señor nos quiere mostrar el buen camino, nos quiere llevar por el buen camino, quiere que aprendamos quizás de los errores de otros, quiere que aprendamos para que la próxima vez que enfrentemos una situación similar a la que estamos pasando, no ir por el mismo camino, sino tomar el camino opuesto. Y nos aferramos a no hacerlo. Y entonces tenemos que volver a sufrir las consecuencias de ello. Ahora, ¿ustedes creen, pregunta, ¿ustedes creen que de acuerdo con lo que vemos que está pasando en nuestro mundo hoy, cuando vemos las guerras y escuchamos los rumores de guerras y las injusticias y las posibilidades de que pudiera venir otra pandemia? ¿Cuántos piensan en las posibilidades de que? Porque acuérdense, fue un virus creado en un laboratorio que se escapó, ¿no puede suceder otra vez? Ahora con los conocimientos que se tienen, ¿no podría una nación enemiga confeccionar un virus de esa clase y de alguna manera soltarlo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Las Vegas, qué sé yo? Claro que puede. Entonces, cuando escuchamos acerca de guerras y rumores de guerras, cuando vemos injusticias, cuando vemos la posibilidad de que pudiera venir otra pandemia, lo que están haciendo las organizaciones terroristas, ¿saben qué? Yo creo que también nosotros podríamos decir que es tiempo para estar lamentándonos, es tiempo para hacer lamentos, es tiempo para clamar al Señor, ¿no es cierto? Es tiempo para estar en oración, sí, es tiempo para tener un sentido de urgencia por estar orando, por todas estas cosas, para pedir por la salvación del mundo, para pedir porque el Señor regrese pronto, ¿sí? ¿Cuántos queremos que el Señor regrese pronto? ¿Cuántos quisiéramos que fuera esta noche? No muchos amenes, estuvieron muy débiles los amenes, No, tiene que ser amén, porque si estamos seguros, no importa qué esté pasando en nuestras vidas, estamos seguros que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces sea que Él venga por su iglesia, nos llama a su presencia, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Aun cuando estamos pasando por las pruebas más grandes. Sí, yo siempre he sido bien abierto con ustedes cuando estoy pasando por una prueba, ¿sí? Y he estado pasando por algunas pruebas, pero saben que aún en medio de la prueba, saben que es lo que me ayuda a mantenerme caminando firme con el Señor. No me lo van a creer, o quizás sí me lo crean, pero son ustedes. ¿Saben por qué? Porque cuando preparo los estudios que preparo, el Señor me habla a mí primero. Si hay reprensión, me reprende a mí primero. Si hay exhortación, me exhorta a mí primero. ¿Sí? Y entonces yo lo recibo, y entonces porque yo lo recibo, se lo puedo dar a ustedes. ¿Verdad? Pero cada uno de nosotros va a tener que tomar la decisión de si hacemos o no lo que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, quizás deberíamos estar sintiendo, por todo lo que oímos, por todo lo que vemos, quizás deberíamos estar sintiendo una urgencia tremenda por estar orando, pero no por nosotros nomás. Porque a menudo las oraciones en eso se convierten, ¿no es cierto? Se convierten en una lista de mandado para Dios, ¿no es cierto? Y quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro, y por favor dame, y por favor hazme, y por favor esto. No, yo estoy hablando de oración, pero no nada más por nosotros, sino oración por la iglesia, oración por el mundo creyente. Porque hay tantos lugares en donde hay muchísima persecución, en donde hay gente que está muriendo por su fe en el Señor Jesucristo, y nosotros ni en cuenta. Sí, está tan lejos de nosotros, estamos tan confiados, porque entre nosotros y ellos, y nosotros y nuestros enemigos, hay lo que algunos políticos han llamado un hermoso océano que nos separa de ellos y por ello no nos puede tocar. ¿En serio? ¿Se acuerdan de los sistemas de misiles y cohetes y bombas y viruses y bacterias y todo tipo? Pero no, es que ellos están tan lejos. A nosotros nunca nos va a tocar. A nosotros nunca nos va a llegar. ¿Saben cuál es la forma que más se está usando para causar terror y horror entre los pueblos? ¿Saben qué es? Ir a un lugar en donde hay mucha gente congregada, agarrar un carro, ¿y qué le hacen? Se los llevan los avientan sobre la gente.
Ya no son ni bombas ni nada de ese tipo de cosas, ya no son aviones chocando contra edificios porque todo el mundo está cuidándose contra eso, ¿sí? Pero eso es lo que han estado usando. Entonces imagínense ustedes, un día andamos en qué sé yo, en algún parque, en alguna área en donde hay mucha gente reunida y todos estamos ahí disfrutando del lugar, comiendo nuestras palomitas, comprando nuestros hot dogs, etcétera, etcétera, y de repente viene un carro a toda velocidad a llevarse todo. Digo, deberíamos de estar orando, ¿no creen ustedes? Porque tampoco podemos estar encerrados toda nuestra vida. Pero si no queremos tener el temor de que cosas como esas sucedan, deberíamos estar orando. Pero de nuevo, estamos tan confiados porque entre nosotros y nuestros enemigos y los que están sufriendo en otro lado, hay un hermoso océano que no los dejará llegar a nosotros y no nos va a tocar. ¿Sí? Y no estoy diciendo esto por ser pesimista, ¿ok? Porque no soy pesimista, soy una persona que no se la pasa, ay, pobrecito de mí. Sí, digo en la noche cuando estoy acostado orando al Señor, ay, Señor, ¿por qué? Soy bien llorón, soy bien llorón. Sí, y de nuevo, últimamente les digo una cosa, nomás no le van a decir a nadie, ¿ok? Pero nunca pensé que iba a pasar por un tiempo más difícil que el que pasé después de que mi esposa falleció hace 5 años. Y ¿saben qué? He estado pasando por algo que me ha llevado a sentirme de esa manera. Y ha sido lo más difícil que he tenido que pasar en toda mi vida. Pero a veces llegan situaciones que lo hacen a uno sentirse de esa manera. No se acuerda uno de lo que sufrió y de lo que pasó, que fue tan intenso, y lo vuelve a sentir. Y saben que no importa que sea por algo diferente, de todas maneras el dolor ahí está. Y el llanto ahí está. Y las plegarias a Dios ahí están. Pero de nuevo, tenemos que tener esa urgencia por orar, sí por nosotros, pero también por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Entonces, no soy pesimista, soy una persona muy optimista. Pero también sé, sí, también sé que hay tiempos en los que la prueba y el dolor son muy difíciles, muy duros, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de pensar en que siempre al que debemos de ir, siempre al que debemos clamar es a Dios, en la situación en la que estemos. Es a Dios, primero a Dios, siempre a Dios, y luego hacer las cosas como Él nos diría en su palabra que lo hiciera, ¿sí? Y se entiende que a menudo tenemos problemas y situaciones en el presente con los que tenemos que lidiar, pero es importante también que oremos por lo que está pasando a nuestro alrededor, que va a tener serios efectos, quizás no sobre nosotros, porque algunos de nosotros ya estamos diciendo bye bye, ¿verdad? Unos más que otros. Pero ¿saben en quién debemos pensar? Debemos pensar en nuestros hijos. Debemos pensar en nuestros hijos, que ellos sí van a tener que pasar por muchas de esas situaciones. No solo eso, abuelitos, tienen que pensar en sus nietos también. Y bisnietos. Sí, porque ¿qué clase de mundo les estamos dejando? Y no voy a decir que tenemos que esforzarnos por dejarles un mundo, un buen mundo donde no hay sufrimiento. Es imposible, el mundo es un mundo caído, lleno de gente caída, gente pecaminosa. Es imposible, pero sí debemos encomendarlos a Dios diariamente. Sí debemos estar orando por ellos, porque quizás no nos toque a nosotros, pero sí les va a tocar a algunos de ellos. Y no debemos ser como Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Cuando el Señor le dijo, prepara todas tus cosas porque ya es tiempo de que te vengas a casa. ¿Se acuerdan qué dijo Ezequías? Ay, por favor, Señor, no, yo te sirvo y siempre he estado contigo, y te empieza a llorar, ¿no? Y el Señor dice, ok, te voy a dar otros 15 años. Pero después de esos 15 años van a pasar calamidades en Israel, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequías? Cuando menos mientras yo esté vivo, todo va a estar tranquilo. No podemos tener ese corazón, mis hermanos. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, aunque yo todavía no tengo nietos, pero son nuestros nietos. Y algunos se ven como que ya tienen hasta bisnietos. ¿Okay? Por eso parte de mi oración al principiar el estudio es, Señor, que tu siervo mengüe y tú crezcas. Pero ahí como que el Señor se tapó la boca. Como que el Señor dijo, lo voy a dejar para que Él solo se ahorque. Entonces,
Entonces tenemos que tener esa urgencia de estar orando, ¿no creen? Tenemos mucho por qué estar orando. Hay muchas razones por las que debemos estar orando. Sí por nosotros, pero sin olvidar. Imagínense cuánto tiempo pasaríamos orando si oráramos por todas estas cosas. Imagínense cuánto tiempo tendríamos de comunión con Dios. ¿Y cómo? No se ría, oiga, me está haciendo que... ¿Y cómo seríamos transformados por las oraciones que estamos elevando al Señor todo el tiempo? Porque aunque esas oraciones no sean contestadas inmediatamente o como nosotros queremos, estamos siendo transformados. Nos está ayudando a aprender a tener paciencia, nos está ayudando a aprender a confiar en Él, nos está ayudando a entender que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y que aunque a veces no los entendamos, no los comprendamos, no sepamos por qué, de todas maneras son mejor que los nuestros. Sí, de todas maneras son mejor que los nuestros. Noten el versículo 12 ahí. Golpéense el pecho y lloren por la belleza de los campos y por la fertilidad de las viñas. En la tierra de mi pueblo crecerán espinos y cardos y se acabará la alegría en todas las casas de la ciudad feliz. ¿Qué les está diciendo ahí? Los campos bellos, la belleza de los campos llenos de uvas, llenos de viñedos. Sí, la fertilidad de esas viñas va a desaparecer. Y solo van a crecer en su lugar espinos y cardos, que son imágenes que hablan de la ruina completa de Jerusalén en el día que el Señor enviara su juicio sobre ellos por medio de los asirios. Les está advirtiendo, de nuevo les está diciendo, todas estas cosas son, aunque el Señor está diciendo que eso es lo que va a pasar, el Señor no lo está decretando que va a pasar, les está diciendo lo que va a pasar si no se vuelven a Él. Y sabiendo lo que sabemos acerca de Dios y comprendiendo lo maravilloso de su gracia, lo grande de su misericordia, podemos decir, nosotros que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, podemos decir sin temor a equivocarnos que si ellos se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a Dios, Dios no hubiera permitido que esa destrucción llegara a ellos. Pero no se arrepintieron, no dejaron de adorar a otros dioses, no dieron marcha atrás a lo que estaban haciendo. Y porque no dieron marcha atrás a lo que estaban haciendo, tuvieron que sufrir lo que el Señor les está diciendo aquí que iban a sufrir. Versículo 14 dice, los palacios quedarán desiertos, no habrá más tanta gente en la ciudad, las torres y las fortalezas serán para siempre cuevas para los asnos del monte y pastizales para los ganados. O sea que todo lo que era hermoso, todo lo que eran palacios, todo lo que en un momento ellos valoraban como grandioso y hermoso, todo iba a ser completamente destruido. Todo iba a ser completamente destruido. ¿Sí? Y eso de nuevo nos debe de llevar a pensar a nosotros, ¿qué es lo que consideramos valioso en nuestra vida? ¿Qué es lo que en realidad le damos valor, le damos más importancia que a las cosas de Dios? Porque en un momento dado, si Dios en realidad fuera malo, nos quitaría todo eso de un jalón, ¿no es cierto? Nos quitaría todo eso de un jalón para que toda nuestra atención fuera puesta en Él, para que nuestra mente y corazón esté siempre puesta en Él. Pero a veces Él no hace eso. Él no hace eso. Así como a ellos les mostró lo que estaba por pasar, así a nosotros también nos advierte por medio de las Escrituras. Y entonces nosotros vamos haciendo a un lado las cosas que nos estorban. Las cosas que nos estorban, ¿sí? Y son cosas que a veces nosotros ni pensamos que pudieran estorbarnos, pero que en realidad sí nos estorban. Sí, entonces tenemos que prestar atención a esto. Pero luego viene un día después de la destrucción por la que pasará la ciudad de Jerusalén y la tribu de Judá. Viene un día en el que el Señor va a restaurar esa ciudad. Pero aquí no está hablando de hacerlo después de que Asiria lo destruyera solamente, sino que está hablando de un día en el futuro. Está hablando de un día cuando Dios va a volver a poner las cosas como deben de ser. Está hablando de un día en el que Jesucristo va a venir y va a establecer su reino sobre la tierra, va a reinar desde el trono de su padre David y todo en la tierra se va a poner finalmente en orden. Todo va a ser como se diseñó para ser. ¿Cuándo va a ser este día? Noten el versículo 15. Hasta que venga sobre nosotros el Espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil se verá
será visto como bosque. Entonces se impartirá justicia en el desierto y reinará el derecho en el campo fértil. Versículo 17, noten, la justicia hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad. Ahora la verdadera seguridad. ¿Para cuándo? Para siempre. Es obvio por esta palabra que dice ahí, las últimas dos palabras, para siempre, que esto todavía no sucede, ¿no es cierto? Esto todavía no sucede porque el día que suceda, como se está profetizando aquí que va a suceder, va a ser para siempre. Y nada va a venir a poder estorbarle, nada va a venir a quitarlo, nada va a venir a hacerlo a un lado. Entonces, el hecho de que sabemos que esto aún no ha pasado, porque dice que será para siempre, nos dice que esto es para el futuro. Esto es para el futuro. Y una vez más, Isaías describe aquí las bendiciones milenarias que el Espíritu Santo va a traer cuando Jesucristo vuelva del cielo a la tierra una vez más, juntamente con su iglesia, a reinar sobre la tierra. ¿Qué va a traer? Va a traer prosperidad, pero la verdadera prosperidad. No la prosperidad sobre la que predican muchos predicadores del Evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Que si haces, Él hace, que si das, Él te da, que si lo ¿cómo dicen? Lo reclamas y lo decretas y No, Él lo va a traer sin necesidad de que se haga todo eso. La justicia va a ser la justicia perfecta de Dios. No va a ser la justicia que nosotros deseamos, porque a veces nosotros pedimos justicia sin saber en realidad lo que es verdaderamente justo. Y a menudo pedimos justicia para los demás, pero no tanto para nosotros, ¿verdad? A menudo pedimos justicia para los otros que sentimos que nos han tratado mal, pero no tanto para nosotros. Porque nosotros somos un ejemplo de justos, ¿verdad? Somos un ejemplo de personas buenas, santas, ¿verdad? No le hacemos mal a nadie. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, tú parece que no rompes un plato, pero todos los tienes mochos. Eso era antes. Ya no, ahora cuando me cae uno y se rompe poquito, lo tiro a la basura para que mi hijo no se dé cuenta. Pero es cierto, así debemos de admitir que así somos. Pedimos que caiga la justicia sobre todo mundo, menos sobre nosotros. Porque nosotros sí nos creemos justos, ¿verdad? Y porque va a haber prosperidad, porque va a haber justicia, entonces va a haber también que reposo y seguridad y lo que llamaríamos paz, y va a ser para siempre. Y de nuevo, esta nueva era depende de la obra creadora del Espíritu Santo. Depende de la obra creadora del Espíritu Santo, que comenzó, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó? Ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién sabe? El Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y llenó a la gente que estaba ahí y le dio la habilidad no solamente para predicar el Evangelio en las diferentes lenguas que estaban representadas en Jerusalén, sino para que los que estaban ahí las escucharan en su propia lengua. Sí, cuando el Espíritu Santo cayó, fue cuando comenzó, cuando vino sobre los creyentes, pero su cumplimiento completo se va a llevar a cabo cuando el Señor establezca su reino milenial aquí en la tierra. ¿Sí? Hasta entonces se va a llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía en su totalidad. Y hemos visto muchas de ese tipo de profecías en Isaías, ¿no es cierto? Profecías que tuvieron parte de su cumplimiento en el tiempo cuando se escribieron o un poco tiempo después de que se escribieron. Y profecías que todavía estamos esperando que se cumplan, como esta. En Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2, Isaías 11, versículos 1 y 2, noten lo que dice. Una vara saldrá del tronco de Yesé. Yesé era el papá de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará ¿quién? El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí está hablando de Jesucristo. Esta era la forma en la que el Espíritu se iba a manifestar en Jesucristo. Y les digo una cosa, esta es la misma forma en la que el Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, si se lo permitimos. Si estamos prestando atención a lo que nos está diciendo.
si nos entregamos a Él, pase lo que pase, si estamos dispuestos a seguirlo hasta la misma muerte si se necesita. Y por ahorita no se ha necesitado aquí en Estados Unidos, pero conforme van las cosas pintando en otros lados del mundo, ¿saben qué? ¿Quién sabe cómo vaya a seguir la cosa? Pero de nuevo, quizás nosotros no tengamos que pasar por ello, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puede ser que sí, tenemos que estar orando por ellos. También en Isaías capítulo 42 y el versículo 1, Isaías 42 y el versículo 1 dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa ¿qué? Mi espíritu, Él traerá la justicia a las naciones. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, entonces cuando Él venga, Él va a traer todo este poder, Él va a traer toda esta fuerza, Él va a traer toda esta instrucción, Él va a traer toda esta enseñanza. Y la va a impartir sobre su pueblo y sobre aquellos que vayan a creer en Él, ¿sí? Mientras está su reinado milenial. En Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 al 28, Ezequiel 36, versículos 26 al 28, noten lo que dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes, ¿qué? Un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sí, únicamente por el Espíritu Santo es que nosotros podemos obedecer los preceptos de Dios. Únicamente por el Espíritu Santo que esté en nosotros es que podemos cumplir con sus estatutos. Solamente por el poder del Espíritu Santo vamos a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento aquí en la tierra, pase lo que esté pasando en nuestra vida y a nuestro alrededor también. Y cuando hablamos de que esa paz sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que nosotros mismos pensamos que deberíamos estar un poco más acelerados por lo que está pasando, pero no sentimos necesidad de hacerlo. Y aunque nos den ataques de ansiedad, clamamos a Dios y el Espíritu Santo de Dios es como que viene sobre nosotros y nos calma, nos abraza y nos calma. Y luego pensamos, creo que puedo soportarlo. Creo que puedo seguir adelante a pesar de ello. Y de nuevo, esto comenzó cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre la iglesia en Pentecostés, cuando la iglesia recién nació, pero su cumplimiento perfecto se llevará a cabo cuando el Señor regrese a la tierra y establezca su reino milenial. Noten el versículo 18 y 19, entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras, en sitios de reposo. De nuevo, vivió por un tiempo en esas poblaciones, en esos lugares de paz, pero luego se rebelaba otra vez y luego venían las calamidades sobre ellos otra vez. Sí, entonces, cuando ya venga el Señor, establezca su reino, su verdadero pueblo, el remanente de su pueblo, va a poder disfrutar de estos lugares de paz, va a poder disfrutar de estas poblaciones seguras, va a poder disfrutar del reposo que solamente Dios puede dar. Pero luego noten el versículo 19, el granizo que caiga, porque va a caer granizo, y el granizo es una imagen de juicio de nuevo, caerá en los montes, y la ciudad será abatida por completo. El granizo aquí se refiere a los juicios de Dios que caerán, y lo vamos a ver la semana que entra en el capítulo 33. El granizo aquí se refiere a los juicios de Dios que caerán sobre los enemigos de su pueblo cuando llegue el tiempo. Y la ciudad a la que se está refiriendo aquí es la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Recuerden, los asirios fueron los que atacaron a Judá. Pero lo atacaron e hicieron lo que hicieron porque el Señor los usó para disciplinar a su pueblo. Pero cuando termine la misión que el Señor le da a Asiria, y un paréntesis, Dios no usó a Asiria porque Asiria era mejor que Israel. Dios usó a Asiria porque ya Asiria era malvada y Dios simplemente usó lo que ya Asiria era para disciplinar a su pueblo. Pero cuando termine con el propósito, Dios va a juzgar a Asiria y va a juzgar a su ciudad principal que era Nínive. Y luego noten lo que dice el versículo 20 para terminar aquí esta noche. Dichosos ustedes,
los que siembran junto a los ríos y arroyos y dejan que anden libres sus bueyes y sus asnos. En otras palabras, no se van a tener que preocupar por nada. En ese tiempo no se van a tener que preocupar absolutamente por nada. Todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad, todo va a ser justicia, todo va a ser gozo. ¿Por qué? Porque el Rey va a estar sobre su trono. Y nosotros reinaremos con Él por 1000 años, antes de que nos lleve permanentemente a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, y estemos con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, cuando piensen en todas las pruebas por las que pasamos aquí en la tierra, inmediatamente después piensen en toda la gloria que recibiremos un día con Él en el cielo. Porque eso es en lo que debemos de concentrarnos, eso es en lo que debemos de pensar, en todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, todo lo que vale la pena pensar en ello. Sí, nos pasan muchas cosas que definitivamente no quisiéramos que nos pasaran nunca. Pasamos por sufrimientos que nunca quisiéramos sufrir. Pero nada, ninguno de ellos se compara con la gloria que recibiremos con el Señor Jesucristo en el cielo. Entonces mantengamos esa visión viva en nuestro corazón siempre, en nuestra mente siempre. Y cuando nos levantemos y nos pongamos a orar, primero démosle gracias porque amanecimos otro día, pero también por la seguridad de que si no hubiéramos amanecido aquí, hubiéramos abierto los ojos en la presencia de Él, por nuestra fe en Jesús. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Nos maravilla el hecho de que podamos nosotros, por el poder de tu Espíritu, escudriñarla, y que por ese mismo Espíritu nos des el conocimiento y la habilidad que necesitamos para entenderla, Señor, y las cosas que no entendemos simplemente las dejamos en tus manos, porque las cosas que podemos entender son precisamente para ello, para que nos traigan ánimo, para que nos traigan sanidad, para que curen o sanen nuestros dolores y nos ayuden en la prueba. Pero las que no entendemos, Señor, es porque tú las tienes escondidas y un día nos las vas a revelar con toda claridad y podremos saber el por qué y el cuándo y todo lo demás. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti, a no confiar en el hombre, ni a confiar en nosotros mismos como si nosotros pudiéramos entenderlo todo y saberlo todo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a dejar las cosas sobre las que no tenemos control en tus manos para que tú hagas en ellas, a través de ellas, las cosas que quieres hacer en nuestra vida. Cambia nuestro corazón, danos un corazón entendido, danos la habilidad, Señor, para en tu palabra encontrar las verdades que solamente tú nos puedes revelar, oh Dios, y que podamos todos juntos seguir creciendo en el conocimiento de ella para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén y amén.